No sé que los tecnólogos también uno siempre debe tener esa precaución. Incluso deberías de mandar una presentación a tu correo o tenerla colgada en la nube, algo así, porque a veces puedes tener todas estas posibilidades. Sin embargo, el soporte técnico lo arregla. Entonces estamos hablando del emisor, que es la persona o personas que emiten el mensaje y que tiene todas estas funciones. En primer lugar, determinar el contenido del mensaje que quiere emitir, desear comunicarlo, que eso debería ser tácito, pero sin embargo hay que colocarlo siempre porque a veces, pues, hablando en pedagogía, como que te obligan a llevar un curso porque pertenece a una casa o una institución, ¿no? Entonces a veces lo haces de mala gana, qué sé yo, pero en este caso no. Nosotros gustosos cada vez que nos convocan de estar con ustedes. Elegir un lenguaje adecuado, lo que hemos estado hablando, y buscar la ocasión más favorable. Si bien, pues, en educación de adultos tenemos que adaptarnos al horario, esta en realidad no es la oportunidad más adecuada, ¿cierto? Todos venimos después de un día agotados muchas veces, pero sin embargo, ustedes sobre todo sacan esa fuerza, sobre todo por la intensidad o la intención que tienen de llevar a cabo este programa. Y eso es muy loable, es un esfuerzo que hacen ustedes. Y los docentes también, de alguna manera, porque nos agotamos y estamos, pues, prestos a seguir con esto. Sin embargo, pues, en adultos sí hay que adaptarse a todos. Y, lógicamente, saber ejecutar la comunicación, que vamos a ver más adelante que puede tener unas fallas y hay que saber reconocerlas. En cuanto al receptor, esta imagen es muy común en nuestros días, ¿cierto? Tú caminas por la calle y la mayor parte de la gente está así hoy. Es más, estamos perdiendo esa comunicación interpersonal. Subes a la línea 1, ¿no?, del metro y después que todo el mundo está con los pequeños auriculares, con estos grandes auriculares, está recepcionando mensajes. Y el receptor en realidad es eso, ¿no es cierto? Aquellas personas o persona que perciben el mensaje y que básicamente, sobre todo, destaca que el órgano de la audición. Para eso es muy importante la recepción. Pero en este caso, sobre todo, ustedes se van a dar cuenta que para materiales didácticos y sobre todo en nuestras carreras nos ayuda mucho, ¿qué cosa? El órgano de la visión. Y también nosotros utilizamos mucho el tacto. No sé si hablaron de Howard Gardner en la metodología para la construcción del conocimiento. Gardner es uno de aquellos considerados constructivistas y que rechaza totalmente aquel llamado coeficiente intelectual. Él es el propulsor de ese concepto de las inteligencias múltiples. Lo escuchaste hablar, María Esther, ¿no es cierto? Entonces, hay una inteligencia, la llamada sinestésica, que todos nosotros, entre las profesiones que hemos mencionado, utilizamos mucho las manos, ¿no? Los médicos, sobre todo los que se dedican a cirugía, tienen mucha habilidad con las manos. Pero los que no se dedican a la cirugía también, porque hacen muchas veces procedimientos, examinan con las manos al paciente. La enfermera, para la colocación, pues, de simplemente una venopunción, una venoclisis o cualquier otro procedimiento, utiliza las manos. ¿Okay? Tecnólogos como los fisioterapias, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando de la obstetriz y de otras carreras. Entonces, el receptor en realidad tiene como función tener esa actitud, sobre todo de receptividad. Todos quizás podemos tener la aptitud, pero a veces no tenemos la actitud. Por eso veo lo importante de, como dijo Miguel, ¿no?, cuando yo pregunto lo que son las competencias y los contenidos, hay un contenido actitudinal y siempre disgregamos entre las competencias este contenido. Entonces hay que tener esa actitud de receptividad. Lo ideal, comprender el mensaje, porque a veces no lo vamos a hacer. Y para eso está la bidireccionalidad o la retroalimentación en la comunicación, en la cual, pues, el que actúa como receptor debería de inmediato decir: no entiendo, explíqueme de nuevo, o cómo es ese concepto, o si lo pudiera repetir de alguna otra manera. Y lógicamente que va de la mano esa comprensión con que yo asimile el mensaje. Y eso viene en el concepto que decía Piaget. A Piaget seguro que sí lo han escuchado como constructivista, en el cual, pues, primero hay una desacomodación ante un conflicto cognitivo que surge en el individuo, y de acuerdo a los saberes previos que él tiene,
puede, digamos, reacomodarse y finalmente construir un conocimiento en el cual asimilas, lógicamente, ese mensaje que te llega. Lo del código, ya hemos hablado, creo, pero acá para puntualizar que generalmente está de la mano con la combinación de elementos como el abecedario para construcción de palabras y con esta construcción de frases o construcción de oraciones, ¿ok? Pero, insisto, no solo significa el idioma, sino saber emplear adecuadamente este. Vamos a, en algún momento seguro, cuando ya estemos en la elaboración de los materiales y específicamente en lo referente a la rotulación, ver cómo a veces con una pequeña falla puede cambiar totalmente el mensaje. Entonces acá sí deben de entrenarse ustedes ya para la docencia mediante esto que están haciendo actualmente, por ejemplo en la construcción del marco teórico de los diferentes proyectos de investigación que ustedes están haciendo. El mensaje hemos dicho que es el objetivo fundamental, ¿cierto? Y muchas veces pues tú tienes la expectativa, ¿no? Hoy en día seguramente ustedes vamos a empezar un nuevo curso, un nuevo módulo. ¿Qué mensaje? ¿Qué nos traerá este profesor? Que ni siquiera lo conocemos, recién algunos de ustedes me están conociendo, ¿no? Todo lo que viene detrás de esto, o lo que me va a permitir quizás al final del módulo, de repente espero haber adquirido alguna experiencia. La idea o concepto que el emisor envía al receptor. Y para enviar este mensaje, lógicamente que necesitamos lo que habíamos dicho, un canal, un medio, ¿ok? Generalmente físico, y una interacción que hoy día la podemos superar con el avance de la tecnología, a que quizás no estemos presentes, emisor y receptor, sino que estemos muy distantes. Y ojo, les vuelvo a remarcar que sobre todo en nuestras profesiones involucramos sobre todo el tacto, la visión y la audición. Y lo fundamental, que muchas veces yo puedo combinar los canales y quizás eso te dé una mayor fortaleza o una mayor capacidad para llegar el mensaje al receptor adecuadamente. Entonces, el medio o vehículo por el cual transmitimos el mensaje lo conocemos como canal, y la combinación de estos entonces te da un nivel de posibilidades de comprensión mayor. Quizás por esa razón, de un tiempo acá, porque por ejemplo cuando yo me formé, no solo en el pregrado, sino hasta en el posgrado, no se empleaban muchos audiovisuales, no empleaban muchos videos, no empleabas esta tecnología, y a veces todo eran diapositivas de pura letra. Es más, de repente hasta yo les puedo asegurar que en el transcurso de la maestría van a ver todavía profesores que vienen pura letra, pura sopa de letras, algunos le dicen. Te pasa una y otra. Y de eso no se trata. Recuerden lo que mismo ustedes han establecido o han analizado en ese extracto de Tom Hanks, ¿no? Solo ponía imágenes y él comienza a conversar, comienza a hablar. A raíz de ese material didáctico que lógicamente él lo prepara. ¿Okay? La intencionalidad de la comunicación, el segundo aspecto, es algo imprescindible para que esta actividad exista, y lógicamente ya lo que habíamos avanzado un poco es el deseo de comunicarse por parte del emisor. Y lógicamente pues para estas sesiones yo necesito comunicar sobre todo algunos conceptos de repente que no están tan bien establecidos en ustedes, y lógicamente encaminarlos hacia el final de este módulo para que al menos tengan las pautas de cómo elaborar todos estos llamados elementos materiales didácticos. Y el receptor, en él tiene que existir ese reconocimiento de la intención comunicativa del emisor. Con ustedes no hay mucho problema, porque lógicamente escogen un programa que les gusta, que les apetece. A veces en otras maestrías sí uno nota cierta, digamos, ya hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque está dentro de la currícula. Pero recuerden ustedes que toda maestría tiene dos objetivos fundamentales, ¿cierto? Uno, docencia, y dos, en menos grado, es la investigación. Eso es lo fundamental de toda maestría, a diferencia del doctorado. El doctorado principal, ¿cuál es? La investigación, y después te deja un poquito de docencia.
Es por eso que todas las maestrías siempre tienen un curso de docencia. Ese resulta pequeño. Yo lo que hago con ustedes 4 semanas, en gerencia a veces lo hago en 3 horas. Entonces imagínense lo que tengo que hacer. Y a ellos no se les puede exigir mucho con ustedes. Por ejemplo, cuando hacen sus materiales, ellos sí hacen lo que diseñamos con el doctor Roncero, que es el que generalmente dirige ese curso, es que ellos hacen una sesión educativa en la cual evaluamos modelos, en la cual evaluamos material, evaluamos todo, pero de una manera, digamos, no del nivel que sí les exigimos a los maestrandos de docencia e investigación. Y esto sería lo ideal, que muchas veces no lo logras. Esto de la retroalimentación o esa comunicación bidireccional, en la cual por eso a veces llamamos exposiciones dialogadas o charlas, que por momentos sí lo podemos hacer y a veces, sobre todo, el facilitador es el que incita a eso, con preguntas, con intervenciones, o muchas veces los mismos estudiantes. El mensaje del emisor ha de ser interpretado y respondido por el receptor en una cadena sucesiva. Entonces ahí podemos entablar, pues, quizás, incluso a veces, ideas o conceptos en los cuales, pues, el mismo alumno no puede estar de acuerdo. Y eso es lo que enriquece muchas veces este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que todo esto de la comunicación pueden haber defectos. Y los defectos pueden venir por ambas partes, tanto por el emisor como por el receptor. En el emisor, sobre todo, pues, en lo que quiere decir, es decir, el establecimiento de esa idea originaria que trata, ¿okay?, de transmitir, no es la adecuada, o no encuentra la manera, o no llega al receptor finalmente para transmitirle adecuadamente.